Buenos días, continuando con el rol de charlas, ahora vamos a hablar de colposcopía. ¿Qué clasificación usar? Bueno, como todos saben, ha cambiado la colposcopía, Roma, Barcelona y últimamente la de Río, ¿no? Entonces vamos a abocar solamente a la de Río, que es la actualmente que se usa. La siguiente. Bueno, es lo necesario para un equipo de colposcopía. ¿Ya? Lo siguiente. La colposcopía es un lente donde nosotros miramos a través del espéculo, el cuello del útero, ¿ya? Generalmente vemos la parte superficial, ¿ya? La siguiente. Entonces, ¿para qué nos sirve la colposcopía? Para valorar a una paciente como una prueba de tamizaje anormal. Puede ser citología, test de PBH, ¿ya? Si en un cervix sospechoso, que yo lo examino, a pesar que no tiene una prueba citológica normal, pero hay algo de sospecha, le puedo hacer colposcopía. Ya les mencioné también otras pruebas de tamizaje normal, como el IVA, el IVA modificado, el UGOL, ¿ya? Lo otro es para delimitar cuán extenso es la lesión, para yo planificar un tratamiento, una conización o algún seguimiento de las lesiones, especialmente que han tenido el margen endocervical o el cervical comprometido. La siguiente. Ya, entonces, en unas indicaciones relativas tenemos portadores de algunas ITS, el control de gestantes también, cervicitis persistente y la que no mejora con el tratamiento, ¿no? También se debe usar vulvoscopía, ya sea para la región vulvar, vaginal, y la penescopía en los caballeros, ¿no? La siguiente. Vamos a definir qué es una zona de transformación. Una zona de transformación es un área, ¿no? Una área que está delimitada en una unión escamocolumnar original y la unión escamocolumnar unida. Toda esa área es de importancia para nosotros porque eso vamos a colocar en el informe. Y eso nos va a decir la transformación del epitelio cilíndrico a epitelio escamoso. Es una transición. ¿Ya? Está formado por metaplasia inmadura y metaplasia madura a la parte externa. La siguiente. Es un cervix normal. ¿Ya? La siguiente. ¿Ya? Ahí hay rodetes blancos, ¿ya? Para delimitar la zona de transformación. Eso, ¿ya? Las glándulas en las cuales muchas veces se han obstruido y se ve como unas gotas de cera, ¿no? Entonces, esos son algunos reparos para ver la zona de transformación. La siguiente. Ya es un esquema más agradable, en donde nosotros podemos delimitar, bueno, es de un libro, hay las líneas negras, ¿ya? Las líneas negras punteadas, hay una línea blanca y hay un área, toda esa área donde nos dicen las flechas amarillas, todo eso es la zona de transformación. La siguiente. Ya, igual acá, tenemos una unión escamocolumnar original, la original siempre va a estar a la parte externa. ¿Ya? Y la nueva es más a la parte interna. Y toda esa zona, el epitelio metaplásico, es donde hay más riesgo de desarrollar algún proceso neoplásico. La siguiente. Ahí también tenemos, ¿no? Una zona de transformación. Vemos la parte externa de las flechas, donde, como les mencioné anteriormente, como unas gotitas de cera, son glándulas en las cuales se han obstruido en la transformación del epitelio cilíndrico a escamoso, y eso nos da una idea de dónde está la unión escamocolumnar antigua y la parte interna, y toda esa zona es la zona de transformación. La siguiente. ¿Ya? Acá, no, como ya les mencioné, esos islotes cilíndricos generalmente son glándulas obstruidas, ¿no? Son glándulas obstruidas. Esas glándulas obstruidas, sea por el nuevo epitelio, nos forma muchas veces existe un aborto y a veces se refleja como gotas de cera. La siguiente. Entonces, dentro de los hallazgos normales de la colposcopía, vamos a ir describiéndolo acá. Lo que vamos a ver es una zona de transformación, una unión escamocolumnar bastante visible en la foto, como se ve. Esa unión escamocolumnar nueva, y en la parte externa vemos como en la parte inferior especialmente, como unos puntitos de cera, y sería la unión escamocolumnar antigua. Y dentro de esa zona es donde se desarrolla el proceso neoplásico. La siguiente. ¿Ya? Identificamos también para orificios glandulares, como ya mencioné. Nuevamente en este gráfico vemos la zona de transformación con metaplasia, sea inmadura o madura, de acuerdo si está en la parte externa o en la parte interna, y la unión escamocolumnar nueva. La siguiente. ¿Ya? Cervix normal, acá vemos vasos normales en la zona de transformación. Estos no son vasos atípicos. ¿Cómo lo diferenciamos? Lo diferenciamos porque cada vez más, cuando se dividen las subramas, van a ser de menor calibre comparado con el tronco principal. ¿Ya? Y aparte se ve en la parte izquierda como un punteado así, probablemente sea por un proceso de atrofia vaginal o por el trauma del espéculo. La siguiente. La siguiente.
Ya acá vemos ya una foto más real, en la parte superior sin Lugol, la parte inferior con Lugol. La parte inferior vemos claramente en el labio superior la unión escamocolunar nueva y la parte externa, una parte con una capita media blanca, y donde se limita la capa blanca ya sería la unión escamocolunar antigua, y eso sería la zona de transformación. La siguiente, ahí lo acercamos un poco más para ver, y se ve más claramente también en el labio posterior, ¿no? Hay como algo blanco que deja ver la parte posterior, y sería la zona de transformación. La siguiente. Ya, si yo me acerco a más aumento, voy a ver ya las glándulas del canal endocervical. Muchas veces por equivocación o por error se toma biopsia de estas glándulas, lo cual generalmente no va a salir absolutamente nada. La siguiente. ¿Ya? Entonces, ya les mencioné que la metaplasia es conforme va transformándose el epitelio cilíndrico a epitelio plano. Pero hay metaplasia madura e inmadura. La madura generalmente está hacia la parte externa. Ya es un superficial tenue, hay vasos también capilares delgados. Si le aplicamos solución salina, ácido acético, nos va a dar generalmente una transformación, ¿no? Que lo vamos a ver en las imágenes. Puede haber quistes de Nabot por la obstrucción de las glándulas y esas ventanitas glandulares. ¿Ven? La siguiente. Entonces ahí vemos ya la metaplasia madura. Vemos ahí dentro de la zona de transformación. ¿Ya? Esto es con ácido acético. La siguiente. Se ve bien delimitado. Ya, entonces, la siguiente. Entonces, la terminología del 2002 nos mencionaba que había epitelio colunar original, epitelio colunar cilíndrico y zona de transformación normal. Esto en el 2011 ya cambió, ¿no? La siguiente. Ya, entonces, en el Congreso de Río, el 14º Congreso de Patología Cervical y Colposcopía, modificaron la terminología, fue en Río de Janeiro, por eso llamamos la terminología de Río. Entonces, la evaluación general ya no es como anteriormente en la evaluación general ahora, es adecuada o inadecuada. Adecuada es porque se ve el cervix completamente, inadecuada es por la mala visualización del cervix, ya sea por la paredes redundantes, por inflamación, por sangrado, por descenso, por muchas otras cosas, ¿no? También tenemos que describir la visibilidad de la unión escamocolunar, si es completamente visible, parcialmente visible o no visible, y la zona de transformación, tipo 1, tipo 2 o tipo 3. ¿Ya? También tenemos que mencionar ya si el epitelio escamoso original está maduro, está atrófico, ya sea de acuerdo a la edad de la paciente. Si hay ectopia, muchas veces la ectopia nos hace confundir con lesiones premalignas. Si hay quistes de Nabot, ya una decidosis gestacional. Eso es bien raro, ¿no? Pero es muy raro ver la decidosis gestacional. La siguiente. Para nosotros tenemos que describir, la localización de la lesión. Como ya les mencioné, tenemos que mencionar la zona de transformación y si la lesión está dentro o fuera de la zona de transformación. Es recomendable colocar en la localización en las horas del reloj el tamaño de la lesión, y esto es en porcentaje que ocupa el cervix. Entonces yo puedo decir una lesión acetoblanca de bordes definidos dentro o fuera de transformación que se ubica a tales horas y tanto por ciento del cervix. La siguiente. Y de ahí ya lo hacen más fácil, ¿no? Le ponen grado 1, grado menor, grado 2 o grado mayor. Entonces, el grado menor solamente es un epitelio acetoblanco denso, perdón, delgado. El grado mayor es denso. El grado menor es algo irregular. El grado mayor es un poco más definido. En el grado menor hay bordes geográficos, punteado fino, y en el grado mayor hay punteado grueso, mosaico, puede haber lesiones sobrelevadas, borde interno. Ya, la siguiente. ¿Cuándo nosotros sospechamos de infiltración? Eso sospechamos de infiltración generalmente cuando observamos vasos atípicos, fragilidad vascular que sangra, la superficie irregular, una lesión exofítica, necrosis. Esto ya tenemos que sospechar de una infiltración. La siguiente. Las imágenes no específicas del coplaquea, generalmente esto es por queratosis, esto es cuando hay un epitelio blanco, no acético porque no hemos colocado ácido acético, es un epitelio blanco sin colocarle ácido acético, ¿no? O a veces hay erosión, ya sea por trauma, ¿ya? La tensión del Lugol es algo no específico, no es el estándar para usarlo, si pinta o no pinta, ¿ya? Pero lo sacaron de la terminología, lo han colocado como imágenes no específicas. La siguiente.
En hallazgos misceláneos, todo lo que encontramos, podemos ver un condiloma, un pólipo, signos de inflamación, estenosis, y todo eso lo ideal es describirlo, ¿no? En hallazgos misceláneos, la siguiente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá vemos una paciente, no se ve completamente el cervix por la foto, ¿no? Pero si se vería completamente, sería una colposcopía adecuada, una zona de transformación tipo 1, porque se ve la unión escamolar ya tanto antigua como nueva, ¿ya? Entonces sería una zona de transformación tipo 1. La siguiente, zona de transformación tipo 2. Acá veo solamente una unión escamocolumnar, no veo las dos nítidamente. Al no ver las dos, entonces yo coloco una zona de transformación tipo 2. La anterior. La anterior. La anterior, ya, ustedes ven ahí bastante notorio la parte del ectocervix, donde se ve una capa blanca y por fuera de eso algo más rosado. Hay un límite. Igual en la parte interna, lo más rojo con algo rosado. Hay un límite. Entonces yo veo completamente. La siguiente. En esta no lo veo. Entonces coloco zona de transformación tipo 2 porque veo la parte externa nada más. ¿Ya? La siguiente. Una zona de transformación tipo 3. Esta quizás no es una foto tan adecuada, pero en una zona de transformación tipo 3, cuando no veo ninguna de las dos, son unión escamocolumnar. La siguiente. ¿Ya? Entonces, vasos normales dentro de la zona de transformación, como les comenté, lo ideal es colocar el filtro verde, que los diámetros tienen que ir disminuyendo. Es como una rama de un árbol. Si los diámetros aumentan o uno se trunca, ya definitivamente eso entraría a la categoría de vasos atípicos. La siguiente. ¿Ya? Por ejemplo, acá vemos un cuello que sí, definitivamente se ve completamente, es una colposcopía adecuada. Me pregunto, ¿veo la zona de transformación completamente, la unión escamocolumnar antigua y nueva? Sí, entonces sería una zona de transformación tipo 1. La siguiente. ¿Ya? Igual acá vemos ya, esta es una foto con ácido acético, en donde vemos ya lesiones acetoblancas en las horas desde las U2 hasta las 3, la siguiente. Ya, un ectropion, muchas veces colocamos por equivocación, por error, ácido acético acá, y el ácido acético nos va a dar una falsa imagen como si fuera una lesión preneoplásica, ¿no? Y se toma biopsias a veces innecesarias. Es importante saber definir qué es un ectropion, cuándo tomar biopsia, y lo más importante es que deben aprender a no decir que es una úlcera, a no decir que tiene que cauterizarse. Eso no se debe hacer. La siguiente. ¿Ya? Es un cuello de fresa, ¿ya? Esto generalmente se debe a una infección, la siguiente, ¿ya? Ahí se ve más nítidamente la unión escamocolumnar, ¿ya? La siguiente, ¿ya? Perdón, la anterior, pero si yo me pongo estricto tendría que decir colposcopía inadecuada. ¿Por qué? Porque no veo adecuadamente el cervix, porque más o menos me obstruye la redundancia de la pared vaginal en el horario 9, la siguiente. ¿Ya? Los quistes de Naboth nos orientan para delimitar la unión escamocolumnar. Por los quistes de Naboth, entonces yo sé que la parte externa de los quistes de Naboth está la unión escamocolumnar antigua. ¿Ya? También se debe colocar en hallazgos misceláneos. La siguiente. ¿Ya? Orificios glandulares abiertos, ¿ya? Donde me indica que esa es la zona de transformación. Muchas veces lo confundimos con refuerzo glandular y le tomamos biopsia, y eso es una categoría de 2 puntos para discriminar si es lesión de alto grado o bajo grado. La siguiente. ¿Ya? Entonces, la metaplasia inmadura es la que está adyacente a la parte interna, ¿ya? Vasos, puede haber vasos de calibre delgado, generalmente es mucho más rosada que la otra. La siguiente. ¿Ya? Ahí vemos hacia la parte interna, lo más rosado, eso es la metaplasia inmadura. Delimitarlo exactamente, pues uno tiene que más o menos ya con el transcurso de la práctica, ya más o menos se va dando cuenta. Pero así, encontrar una línea en donde delimita metaplasia madura e inmadura, no vamos a encontrar. La siguiente. ¿Ya? La foto no es tan buena, ¿no? Pero hacia la parte externa de los quistes de Naboth sería la metaplasia madura, donde hay vasos más delgados de la parte interna sería la metaplasia inmadura. La siguiente. ¿Ya? Acá también vemos algo de metaplasia. Metaplasia, como siempre, a veces suelo colocar un ejemplo, es cuando un vaso de leche derrama en una mesa de esas de caoba, de cedro o de ese color, y se forma una capa blanca tenue y ve la parte posterior de la mesa. Eso es lo mismo, ¿no? Una metaplasia. Una metaplasia es como si hubieras derramado un colorante blanco, pero lo ves
el fondo, el trasfondo. Eso es la metaplasia. La siguiente. Ya, la siguiente. Ahora ahí, a la anterior, ahí vemos una erosión. Si uno ve una erosión, ¿no? Un hallazgo, ve una erosión en la parte superior. La siguiente, como una bandeleta. ¿Ya? Un hallazgo es también un pólipo. Las fotos no se ven muy bien. Vemos un pólipo endocervical, la cual tenemos que describirlo y resecarlo durante la colposcopía. La siguiente. La siguiente. ¿Ya? Entonces, criterios básicos para... ¿Ya? Entonces, en primer lugar, pues la paciente tiene que colaborar, ¿no? Se le explica adecuadamente que es un procedimiento para visualizar el cervix, ¿ya? O para nosotros debemos observar la zona de transformación completamente, si es que es visible, no es visible, las áreas anormales, ver si el canal endocervical está libre de enfermedad o si la lesión se introduce al canal, no evidencia de cáncer invasor, o sea, para ver si es que hay una sospecha o no, si hay los atípicos, necrosis, y si es necesario y la lesión se introduce al canal, yo puedo hacer un curetaje endocervical. La siguiente. Ya, entonces, acá vemos cómo la unión escamo-columnar, anteriormente lo llamaban, cuando no se veía, en una colposcopía insatisfactoria, especialmente en las posmenopáusicas, si se veía completamente satisfactoria, pero ahora ya ese término ya cambió, solamente vamos a colocar colposcopía adecuada, inadecuada, zona de transformación completamente visible, parcialmente visible o no visible. ¿Ya? Sea tipo 1, tipo 2, tipo 3, la siguiente. ¿Ya? Entonces, los márgenes para nosotros es importante ver el grosor del epitelio, si hay presencia o ausencia de vasotípicos. Por ejemplo, acá yo veo en el número 3 hay un margen bien delimitado, ¿no? Entonces sería un margen bien delimitado. La intensidad del color, si es que se ve el trasfondo, si no se ve el trasfondo definitivamente es grueso. La siguiente. Ya, los patrones de los vasos anormales. Los vasos normales generalmente tienen un patrón, el mismo patrón. No se interrumpen bruscamente, no aumentan de grosor, al contrario, disminuyen, ¿ya? Pero los vasos malignos, y ellos sí disminuyen en primer lugar y tienen otras formas. Puede ser ya sea en sacacorchos, puede ser en coma, puede ser que se interrumpan bruscamente, aumenten el calibre en lugar de disminuir. Entonces eso ya me da una sospecha de cáncer o infiltrante, ¿no? La siguiente. Esos son los vasos atípicos que me hacen sospechar de cáncer. Puedes ver de diferentes maneras. No hay un patrón exclusivo para NIC2, no hay un patrón exclusivo para NIC3, no hay un patrón exclusivo para cáncer. Esto solamente se ve en cáncer, y es que es vasos atípicos, ¿no? La siguiente. ¿Ya? Acá vemos cómo los vasos, en un corte tridimensional, vemos cómo el epitelio, los capilares que van a la superficie, conforme es más grueso o más amplio el epitelio y me da más proliferación vascular, los vasos van a ser más gruesos y más proliferantes. Y si se unen entre sí, me puede dar el mosaico. La siguiente. ¿Ya? Ahí vemos vasos atípicos, ¿ya? En el 1, la siguiente. Ese es el mosaico que les mencioné, el anterior. Ya, vemos ahí como un mosaico, como un empedrado en el 1, la siguiente. Ya, ahí el esquema, como ya les dije, los capilares se van uniendo y en la parte exterior se ve como un empedrado, la siguiente. Ya, ahí vemos un mosaico. Si el mosaico se limita completamente, es un mosaico grueso. Si no se limita completamente, es un mosaico fino. La siguiente. Ya, igualmente, ahí vemos mosaico grueso. ¿Sí? La siguiente. Ya, ahí vemos, por ejemplo, algunos vasos. Ya, unos vasos, ¿no? No se ve el patrón típico que van disminuyendo. Pero ya, entonces, ya podríamos sospechar con esto, con estos vasos, que puede ser una lesión infiltrante. ¿Ya? La siguiente. Hay más vasos atípicos ahí, ¿ven? O sea, no hay un patrón, hay patrón sangrante, gruesos, que se interrumpen bruscamente. Entonces, yo tengo eso, ya sospecho de un cáncer infiltrante. La siguiente, ¿ya? Ahí, por ejemplo, sería una colposcopía adecuada. Si veo completamente una zona de transformación, la unión escamo-columnar es completamente visible o no. Si es visible, le coloco completamente visible la zona de transformación. Si lo veo las dos uniones escamo-columnares, le coloco la zona de transformación tipo 1, tipo 2 o tipo 3, si es que no lo vieron. Pero en este caso se ve completamente, hay una lesión acetoblanca densa o gruesa dentro de la zona de transformación que ocupa más o menos un 30% del cervix en horarios de 9 a 12, ¿no? Los bordes son bien delimitados, no evidencia vasoatípicos, no evidencia punteado. Entonces ya con eso ya más o menos me oriento, grado menor o grado mayor. La siguiente, ya, del mismo modo,
vemos en las dos diapositivas. En la primera es más tenue comparado con la segunda. En la segunda ya veo punteado, veo esbozo de mosaico, o sea, ya cambia completamente. En la primera podría tratarse de una lesión de grado menor y en la segunda quizás una lesión de grado mayor, ¿no? La siguiente. ¿Ya? Entonces, igual acá, y lo primero que tengo que describir es una colposcopía adecuada, si se ve o no se ve el cervix, ya la zona de transformación tipo 1, tipo 2 o tipo 3, y al colocarle ácido acético voy a ver, ¿no? En este caso vemos en la primera foto, en la parte superior izquierda, vemos un epitelio acetoblanco de bordes no tan definidos, ¿no? De bordes no tan definidos, y que me da más o menos una visión de la parte del trasfondo. Pero en la foto inferior derecha vemos que hacia la entrada del canal hay un epitelio más denso, de bordes bien delimitados, con refuerzo glandular, y eso me orientaría más a una lesión de grado mayor, la inferior derecha, la siguiente. ¿Ya? Es un cuello en donde, por ejemplo, lo veo parcialmente, si es que me presentaran, entonces sería una colposcopía inadecuada, y ya la zona de transformación, si lo veo completamente, coloco 1, si lo veo parcialmente 2, y si no lo veo, tipo 3. ¿Ya? Acá vemos vasos, esto me haría sospechar quizás de alguna lesión ya infiltrante, y es algo sangrante, ¿no? Acá vemos en esta lesión acetoblanca densa, bordes bien delimitados, con punteado grueso, ¿ya? Entonces me hace sospechar más para una lesión de grado mayor en el labio inferior, y en el labio superior, que es más tenue, quizás de grado menor. La siguiente. Ya, igualmente, en una colposcopía adecuada, vemos la zona de transformación. Acá vemos claramente varios tipos no varios tipos, sino los dos tipos de epitelio. Hay un epitelio acetoblanco denso en el labio inferior hacia R9, y también en R4, R5, y en la parte adyacente vemos un epitelio acetoblanco tenue. Entonces pueden coexistir lesiones de alto grado y bajo grado, pero el que manda es la lesión acetoblanco densa. Entonces, esto podría tratarse de una lesión de grado mayor, que engloba NIC 2 o NIC 3. La siguiente. Ya ahí vemos también, a pesar de que el epitelio acetoblanco podría catalogarse como tenue, pero vemos un mosaico, vemos punteado, márgenes poco definidos, solo una zona que quizás es más acetoblanca densa, ¿no? Ya podría tratarse de una lesión de grado mayor. La siguiente. La siguiente no se ve muy bien. Bueno, las fotos no se ven muy bien. La siguiente. Entonces, esta foto, por ejemplo, ¿no? Solamente para catalogarlo, es una colposcopía adecuada porque lo veo casi completamente el cervix. Me atrevería a decir que es una zona de transformación tipo 1, lo vemos como columnar completamente visible. La siguiente. ¿Ya? Si yo lo acerco y le coloco ácido acético, veo una lesión acetoblanca densa que no me permite ver el trasfondo, veo punteados, veo puntos gruesos, veo esbozo de mosaico, y eso ya me catalogaría para una lesión de grado mayor. Se introduce al canal y con eso quizás le puedo un criterio para hacerle un curetaje endocervical. La siguiente. El Lugol, de la lesión anterior vemos que no capta Lugol, es un hallazgo inespecífico, no lo utiliza como criterio para catalogar como lesión de grado mayor o grado menor. La siguiente. Ya esto es claramente pues una lesión infiltrante, ¿no? Sangrante, con vasos atípicos. Esto ya podría tratarse de un cáncer invasor. La siguiente. Bueno, esa es la presentación que quería compartirles sobre colposcopía, ¿no?